debate que, según lo reportamos el día de ayer, iba a tener 12 participantes. De los 12 van quedando cada vez menos, porque ya Nano Guerra García, y Francisco Díez Canseco retiraron el día de ayer sus postulaciones, con lo cual nos quedan 10, pero resulta que Alan García no quiere ir al debate. ¿Y por qué no quiere ir al debate? Porque la fórmula que se acordó con el consenso de todos los partidos es que hubiera exposiciones, un mecanismo para que cada uno tuviera la posibilidad de expresar sus propuestas, en una circunstancia complicada por la cantidad de candidatos, y como no podía realizarse un debate entre todos, se decidió hacer debate por duplas. La mala suerte de Alan García es que le toca a Popio Olivera, que estaba de fiesta ayer con su escoba, y todo indica que Alan García no quiere ir al debate, pero digamos, ¿cómo era eso de que las reglas son para todos? O sea, si hace regla, pues tiene que aceptar, ¿no? Y Lourdes Flores iba a venir hoy día, pero tampoco quiere, ¿no? Arrugó ayer en la noche. ¿Por qué? Porque les va mal, les va mal. Esta alianza ha sido, o sea, yo creo que tanto Alan García como Lourdes Flores van a pagarla después de la elección, porque yo deseo sinceramente que pase en la franja electoral. Me encuentro con gente de la pero me dice que no, que Alan García el otro día me decía que yo lo acuchillo en la televisión, en los medios. No es cierto, yo creo que son parte de la vida nacional y que deberían tener una representación parlamentaria, pero eso no depende de mí, depende de sus seguidores, y lamentablemente están al borde de perder la inscripción, y ahora se ha planteado nuevamente una discusión sobre qué ley se aplica, ¿no? Y ahora el argumento es, no, un momentito, cuando se inscribieron las alianzas y fue antes de la ley, ya pues, pero cuando se convocó la elección también fue antes de la ley, entonces, ahí vamos a tener una discusión. O sea, pero es increíble que el APRA y el PPC están discutiendo sobre si van a pasar la franja electoral. No es culpa de los periodistas. Y los militantes les van a rendir cuentas. Todo indica que si las cifras de CPI de otras encuestadoras son ciertas, el PPC, por ejemplo, de Lima no tenía un congresista. Eso no pasaba hace 30 y cuántos años, desde la Asamblea Constituyente, miren ustedes, año 78. 37 años, 38 años casi que no pasaba una cosa así. Pero en fin, vamos a conversar de lo que está pasando en el Perú en estos días complicados con José Chevasco, es oficial mayor del Congreso y un especialista, digamos, en la política nacional porque la ha vivido por dentro, y con Hugo Guerra, analista político y, puedo decirlo, ¿no?, miembro del comité editorial de Latina. Bienvenidos. Gracias, Nicolás. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, por decirlo criollamente? Bueno, francamente, esto es un pan con mango que nadie entiende. Y creo que hay que utilizar el término porque por una parte tenemos todo un marco regulatorio que sería ideal seguramente para una realidad como la de Noruega, Suecia, Suiza, y una realidad social y política que es del cuarto mundo, ¿no? Entonces, hay un disloque entre lo que se propugna como teoría y la práctica, y las consecuencias son las que estamos viendo. Por un lado tenemos una serie de partidos que van a tener que revisar su propia identidad. Tú acabas de mencionar el caso del APRA, del PPC, pero también te diría, hay partidos en extinción como Perú Posible, ya desapareció el actual oficialismo de Gana Perú, del nacionalismo en general no queda nada. Mientras tanto, hay frentes totalmente aberrantes por su composición, como el Frente Amplio, que de pronto tiene una emergencia francamente difícil de entender en un mundo en el cual todos los totalitarismos y el modelo chavista, que es el que finalmente propugna Verónica Mendoza, son repudiados. Entonces, ¿cómo entender esto? Es un trabajo enorme. Ahora, va a estar Marco Arana, porque ayer yo dije que iba a pasar una cosa así, yo soy brujo. Ayer dijeron, están escondiendo a Marco Arana. Marco Arana va a estar hoy día acá, Vamos a tener una entrevista extensa con él. Como un brujo con un excura. Ahí vamos a ver cómo nos encontramos. Pero no es esta expresión para comenzar por el fenómeno de Verónica Mendoza, ¿no? Porque es un fenómeno, es decir, si yo le decía a la gente hace un año, ¿has visto esta congresista Verónica Mendoza? Bueno, en un año tal vez pase a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Nadie me creía, me decían que
Nadie tuviera que ¿Qué fumaste, como dicen, no? Bueno, lo que Pero pasa, ¿qué expresa el fenómeno de Verónica Mendoza? yo creo que más allá de las inclinaciones izquierdistas de la población, lo que genera el fenómeno Verónica Mendoza es el anti, ¿no? Se han configurado diversos anti, sobre todo contra el fujimorismo y el antiaprismo, que han generado que el sector, digamos, opositor o antisistema, de alguna manera recale sobre la figura de Verónica Mendoza. Como hasta hace poco hablábamos fuera de micrófonos, Hugo, lo que la gente, más allá de evaluar conductas de gobierno o conductas parlamentarias, porque ella es una parlamentaria actualmente, lo que evalúa son conductas de carácter personal. Y dentro de ellas, Verónica Mendoza ha sabido canalizar de alguna manera el anti de las personas para llevarla a un segundo lugar, porque si a la gente le preguntas sobre si está de acuerdo o no con algunas políticas que ella propone de carácter izquierdista, comunista, por llamarlo ya con su nombre, la gente no lo va a querer. Pero eso no, no pasa ya no es el discurso comunista de los... O sea, yo he sido, mi juventud, militante Claro. de izquierda, y yo he sido testigo de excepción de este fenómeno. Es decir, yo creo que el país, y yo sé que a Hugo no le va a gustar eso, le debe a la izquierda la democracia, porque la izquierda peleó en los años 70 por la democracia, porque se restableciera la democracia, ¿no? Porque hubiera la Asamblea Constituyente, porque hubiera elecciones, porque hubiera prensa libre. Ahora, ¿cuál era la tragedia nacional de la izquierda? Que eran muy buenos para organizar paros, pero no tenían la menor idea de cómo gobernar. Perdóname, un sector de la izquierda, para ser bien preciso, es que es Claro. bien importante, porque si tú aludes a los años 70, el fin del Velascato se da gracias a que hay un sector no radical de la izquierda que no está dispuesto a proseguir con la aventura socializante de No, Velasco. claro, porque si hablas de la izquierda en términos así, absolutamente, es decir, izquierda sería un sector del gobierno de Velasco, izquierdo sería Sendero Luminoso, el MRT, eso izquierda es sería extremismo. los grupos. Claro, entonces, pero digamos, hubo un sector de la izquierda que fue clave para el enfrentamiento al gobierno militar, para provocar la situación que terminó en una democracia de la cual se favorecieron todos, menos la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda nunca fue capaz de formular una alternativa de gobierno. ¿Cómo te explicas la fotografía actual donde Verónica Mendoza, y la hemos visto literalmente en foto, rodeando a un antiguo amigo tuyo, a Hugo Blanco, ¿no? Que fue guerrillero, fue amnistiado y que es un pobre tipo en lo humano y en lo ideológico? Claro, y que además Verónica Mendoza, pero ¿a quién presenta como equipo de gobierno? A todos los reciclados de esa izquierda que todavía está en el diván pero ¿sabes cuál es el psiquiatra? problema, Hugo? La discusión yo creo que es sobre, o sea, y te lleva hasta el caso de Gregorio Santos. O sea, ¿qué es lo que debe ocurrir en la... Claro, pero ¿qué es lo que debe ocurrir? Excluir de la política, claro, debemos excluir de la política, es decir, ¿cómo nos imaginamos la democracia peruana? Una democracia donde están todos los que piensan igual y que excluye, y es peligrosísimo, porque lo que está, o sea, yo me imagino un escenario donde no esté en el Congreso de la República, no tenga representación la fuerza social que expresa Verónica Mendoza. ¿Por qué no incluyes a Movadef? Bajo ese raciocinio terminaríamos en eso. Pero a lo que voy es, habría que evaluar cuán sinceros son el compromiso del Movadef de renunciar a la lucha armada, y el problema es que ahí empieza la discusión con ellos. Ahí empieza la discusión, pero no se puede hacer un signo igual. O sea, a lo que yo voy es, nuestro concepto de democracia es integrar a todos, y que ese sea el marco, que el Congreso de la República y las elecciones sean el escenario donde se disputan nuestras diferencias y el resultado es el que todos aceptamos. Entonces, yo creo que eso es, o sea, por ejemplo, Verónica Mendoza, ¿qué cosa es lo que ha pasado? La izquierda se ha pasado los últimos años, la izquierda ayudó a elegir a Fujimori, la izquierda ayudó a elegir a Alejandro Toledo, la izquierda ayudó a elegir a Ollanta. Bueno, y era hora de que la izquierda se muestre con su propio rostro y diga, nosotros queremos ser. Y que estén ahí presentes y que presenten sus alternativas sin intermediarios. O sea, eso tiene valor. Y que obtendrán una representación que corresponda a la parte de la sociedad que representan. Pero lo que pasa, Nicolás, es que también la izquierda tiene diversos rostros. Entonces, no hay una unión de criterios, no hay una unión de imagen también para la población. Cuando existen los procesos de carácter preelectoral, lo hemos visto, las diversas
aristas que tiene la izquierda no permiten también que el electorado pueda ubicar a esa izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Y uniéndolo un poco a la primera, digamos, característica de este proceso electoral. Cuando Hugo decía de que este es un proceso de Noruega, de un país súper desarrollado, esto también es generado por el mal cálculo político o cálculo político que ha entendido el actual Congreso para poder diseñar este proceso electoral. Porque a la luz de que haya existido un debate por más de 2 años para hacer una reforma íntegra, digamos, del proceso, el Congreso termina aprobando normas que han generado que la actual característica de nuestro proceso electoral sea una característica de corsé, donde los periodos hayan sido cortos, donde haya predominado el debate procesal del Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción de candidatos y no haya generado el debate realmente de las propuestas. Hoy mismo no tenemos todavía definido la plana de candidatos a la presidencia de la República, y eso va generando un debate, digamos, subterfugio. Claro, el problema es que no, el problema es que claro, estamos a pocos días, 10 días, 11 días de las elecciones, y en realidad recién estamos entrando a lo que debió ocurrir hace 3 o 6 meses. Así es. A la discusión de la situación del país, el diagnóstico del país, el destino del país, las respuestas. Bueno, diagnóstico, la verdad, tenemos ya demasiado. Sino lo que hay que hacer, digamos. Tenemos un debate, mismo box entre 2 contrincantes, cuando el debate debe ser amplio y por un largo plazo. Yo diría que lo que debemos tener realmente son leyes sólidas que permitan la institucionalidad. Pero además hay algo que yo he escuchado con mucha paciencia en estos años que estoy acá en la radio, sobre todo, porque en televisión es más complicado, una vez a la semana. Además, el programa que yo hago es un programa distinto, es un magazine, digamos, no es un programa político. Pero la experiencia que yo he vivido en la radio es cuando uno empieza a escuchar a la gente, a los protagonistas de la política, a los que pretenden serlo, la cantidad de coincidencias a mí me han sorprendido. O sea, cuando te pones a discutir temas como seguridad ciudadana, claro, hace un poco todos más o menos dicen lo mismo, tal vez hay una diferencia con que si las Fuerzas Armadas sí o qué papel. Corrupción, todos te tienen el mismo discurso. La crisis del sistema judicial, todos tienen mal que bien el mismo discurso. Y vas avanzando y hay algunas áreas muy específicas donde se centran las diferencias. Pero lo sorprendente para mí en estos años que llevo en la radio es la cantidad impresionante de coincidencias que hay y la increíble incapacidad de poder construir algo juntos alrededor de esas coincidencias. Es un espacio como el Congreso, por ejemplo. Eso nos devuelve a lo que José decía inicialmente. El electorado, por lo menos en esta ocasión, y quizá en gran medida en las elecciones anteriores, está optando por los rostros y por las presentaciones individuales antes que por las ideologías y antes que por las propuestas programáticas. ¿Cómo nos podríamos explicar que desaparecidos Guzmán y Acuña hay un trasvase de votos a Verónica Mendoza, que representa una posición de izquierda, ideológica, ruda, desde mi punto de vista totalmente obsoleta, y otra parte de los votos se va a un señorito de la política totalmente improvisado en su candidatura, como también en sus propuestas, pero que tiene una marca poderosa, como Alfredo Barnechea y Acción Popular. Simplemente porque son rostros aparentemente nuevos. La desinformación. Pero tú crees que tiene que ver con la novedad. Yo creo que tiene que ver con que aparecen críticos, o sea, de alguna manera han recogido el descontento, porque hay gente en el Perú descontento de esto que los analistas describen como el crecimiento infeliz, digamos, ¿no? Un país que ha crecido, un país que hace 25 años aplica una política económica que es reconocida por los organismos económicos internacionales, que hace... PPK me decía 15 años que estamos creciendo, me dijo el domingo, 15 años, que altibajos, pero estamos creciendo. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos creciendo las cosas en la vida real y cotidiana de la gente, y no quiero decir que no haya habido algunas mejoras, o sea, una de las explicaciones del pataleo que hay en el Perú es que hay una clase media que está reclamando que no funcionan las carreteras, no funciona la seguridad, no funciona la salud, no funciona la educación. Dios mío, no funciona nada. Metes a un tipo preso y un mes después está matando gente en la calle y nadie te puede dar una explicación razonable de qué pasó. Entonces, ese descontento yo creo que lo expresan Verónica Mendoza, al mismo Alfredo Barnechea.
Pero es un descontento. Mira, hasta Keiko expresa ese descontento. Es cierto, eso es verdad. Pero también es verdad, Nicolás, de que el funcionariado público, que es el encargado de ejecutar el gasto y poder reducir las brechas económicas y sociales que existen actualmente, los propios partidos políticos no se centran en formar a ese elemento funcionarial para poder ejecutar bien el gasto y reducir las brechas. Si se quiere, por ejemplo, las municipalidades, donde es el brazo directo de llegado a la población y es el que canaliza las demandas sociales en principio. En las municipalidades no existe una burocracia estable, por ejemplo. En las municipalidades, en las inversiones y los gastos que se realizan ahí no están yendo a la velocidad con la demanda de carácter social. Y eso pasa también en las diversas entidades del gobierno. Lo que tú dices, hay una politización y desprofesionalización. Claro, entonces, en el discurso bacán, en el discurso se canaliza bien, se transmite bien muchas veces por parte de los líderes políticos, pero ¿qué sucede? Cuando llegan al gobierno, en las diversas instancias, este gobierno, tanto regional, nacional y el propio gobierno local, cuyos artífices o los manejadores pertenecen a los partidos políticos, no saben manejar la herramienta principal para reducir también las brechas económicas y sociales, que no saben gastar. La burocracia, el tema de la tramitología, y hay muchos aspectos por los cuales no se aterriza, porque es cierto, hay crecimiento económico durante 15 o 20 años, pero ese crecimiento no se redistribuye. Claro, pero también el otro día Jaime Saavedra me decía que estaba caminando un día por un colegio y en un momento se vio parado en medio de un patio preguntando, Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Claro. Es decir, ¿dónde han estado los gobiernos desde hace más de 30 años? Pero ahí... Entonces, eso también, el otro día, mira, yo sé que no te gusta Alfredo Barnechea, pero decía una cosa que a mí me parecía cierta. Lo respeto y lo quiero como persona. Él me decía... No como candidato. El problema es que y lo hacía con un gesto así con las manos, ¿no? Decía, el problema es dónde han tenido la cabeza, no han pensado en la gente, y dónde han tenido el corazón, no les ha importado el sufrimiento de la gente. Que eso que puede parecer muy romántico, es verdad finalmente, porque tú solo te puedes explicar esta situación que tienes hoy, por ejemplo, de lo que sufre una persona que tiene que ir a un hospital público, simplemente porque quienes han tenido la capacidad de resolver el problema no ha sido una prioridad, que es lo que me decía Jaime Saavedra. ¿Sabes cuál es la explicación? Me decía, la educación no ha sido una prioridad. Es decir, la gente que ha estado en el gobierno no ha estado obsesionada por resolver el problema de la educación. Además de lo que ha dicho José, creo que hay otro lado que en ciencia política se llama el periodo de guerra redistributiva, ¿cierto? Después de haber tenido una crisis económica muy prolongada, a partir de los 90 empezamos con la estabilización, con el crecimiento, y hemos llegado a un punto de auge que ahora ya no lo tenemos. Entonces, no hay sociedad más subversiva, en el mejor sentido del término, de querer cambiar, de exigir, de reclamar a sus derechos, que aquella sociedad que ya pasó del umbral de la pobreza extrema a ser pobre o de clase media. Porque la gente que antes no reclamaba, pese a que la situación era peor, es porque ni siquiera conocía sus derechos. Hoy, en cambio, la gente, y esto lo pueden medir por los índices de alfabetismo, casi no hay analfabetos en el Perú totales, ¿no? Entonces la gente está reclamando cada vez más racionalmente sus derechos, pero no hay liderazgos políticos adecuados para canalizar, puede ser con parte de sentimiento, pero con programas y propuestas concretas. La crisis de los partidos... Ayer Martín de Acevedo decía una cosa bien cruda, decía, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer después de estas elecciones es abrir una discusión para refundar, no solo para cambiar la legislación electoral, para reabrir el registro de partidos políticos y que todos empiecen desde cero. Porque esto que hemos vivido en estos meses, o sea, no solo te ha mostrado la falla del Congreso, la falla del gobierno, la falla del jurado, sino la falla de las organizaciones. Pero para no patear la pelota después del partido. En este caso, gran parte del problema lo debemos al Jurado Nacional de Elecciones. La legislación salió tarde, fue hecha con un cálculo político del oficialismo actual para que se aprobara solo cuando ya había comenzado el proceso y distorsionándolo todo. Lo que tú planteaste inicialmente. Finalmente, ¿desde cuándo va a aplicarse la norma para la renovación de los partidos?
después de estas elecciones exitosa, o ya en este proceso, ¿no? Si pasan la valla, no pasan la valla. Pero, ¿por qué digo que es problema del jurado? El jurado, en vez de ir lamentablemente de rodillas de vuelta al Congreso y decir, señores del Congreso, ¿qué hago? Interpreten profesional y jurídicamente lo que debió hacer el jurado, presidido por el señor Tábara, es hacer un control difuso de la norma. La ley, cuando no tiene reglamento, tiene que aplicarse, pero a criterio sólido de los miembros de un jurado o de un tribunal. O también pudo decir el jurado, dadas las condiciones y habiendo sido convocado el proceso electoral y siendo conscientes de que cualquier decisión que se tome va a generar una controversia inevitable sobre la constitucionalidad de las decisiones que estamos tomando, no aplicamos esta ley hasta la próxima elección. No. Eso ¿Por qué no? No, porque jurídica y constitucionalmente no puedes hacerlo, pero sí puedes reunir a todas tus instancias y decir, señores, este va a ser el criterio, por eso se llama control difuso. Esto va a ser el parámetro en el que nos vamos a mover. Parámetro. De tal modo que, por ejemplo, algunas faltas administrativas, inicialmente administrativas, como los temas de democracia interna dentro de los partidos, el caso de Julio Guzmán, hubiese requerido una multa, una sanción de otra naturaleza, pero no la exclusión. Sin embargo, han sido tan contradictorias las resoluciones que han necesitado incluso ser interpretadas por ellos mismos. Ahora, lo increíble para ir terminando de este escenario que estamos viviendo es que ¿quiénes son los protagonistas? Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Barnechea, Verónica Mendoza, y de repente resulta que los grandes protagonistas de esta especie de torneo político que hemos vivido medieval en los últimos años, no están. El Partido Nacionalista desaparecido, Alan García desesperado luchando por pasar la valla, no por pasar a la segunda vuelta, por pasar la valla. Alejandro Toledo con el partido desaparecido también, ¿no? Que hay un desgaste también de las figuras políticas, digamos, entre comillas, tradicionales en el país. Y un desgaste producto de las propias críticas de los propios actores de la política, porque hay una carrera por demostrar quién es el menos corrupto. Y ante la población, toda la clase política es corrupta. Entonces, esto ha generado, pues, de que los líderes históricos de los partidos fuertes, últimamente, como es el APRA y el PPC, pues tengan este desenlace, ¿no? Y eso se va a ver reflejado también en el resultado para el Congreso. ¿Quién pasa a la segunda vuelta, según ustedes? Vamos a jugar la lotería electoral. Antes de jugar Keiko pasa, está claro, pero ¿quién pasa con ella? Nicolás, pero antes de jugar esa lotería, que creo que todo el mundo quiere saber cuál es el guachito que va a comprar, yo diría que en torno al debate dejémonos de hipocresías. El esquema, tal cual está planteado, implicaría, de un lado, claro, siempre hay que respaldar cívica, democráticamente, todos los intentos de debate, pero es un adefesio total. Si yo estuviese en la posición de cualquiera, francamente, Patriota Verde no iría. No solamente es el caso de Popio Olivera con Alan García, que es el plato de fondo, el espectáculo, el show, que va a dar rating. Y mira que estoy interesado en que haya rating. Pero también tienes, por ejemplo, a Barnechea debatiendo, cosa que él no va a aceptar, te aseguro, con Gregorio Santos desde la cárcel. Cuando ya en la primera ronda de debate presidencial que hizo el Colegio de Abogados de Lima con el Colegio de Periodistas y la Biblioteca Nacional, Alfredo dijo, yo no voy a dialogar con alguien que está en la cárcel. Entonces, ¿de qué hablamos? Dejémonos de hipocresías. Aplaudimos porque es el... Ahora, sería un buen debate, ¿eh? Gregorio Santos, Alfredo Barnechea. Pero con reglas reales. ¿No? Sería un buen debate. O sea, digamos, minutos. Más allá del show, que podría ser un debate Alan García Popio Olivera, sí. Un debate sobre temas de fondo, sí. ¿No? Sobre el tema del futuro del otro día Gregorio Santos, que está claro, no es conga, es toda la minería, de hecho. Toda la minería, hay que olvidarse de este tema y ir... ¿no? Eso es cancelando los proyectos, o sea, pero es una propuesta, es un tipo que te plantea las cosas en la cara y te lo dice y discute por eso. Tú has tenido la entereza, cosa que me parece muy bien, de entrevistarlo, porque si las reglas de juego suponen que él participe aún estando preso, hay que darle el derecho. Hay que darle el derecho. Y dijiste bien que no compartes necesariamente lo que él diga, pero sí compartes el principio. Hablé con él exactamente 16 minutos y al final le digo, o
sea, estoy tratando de encontrar en qué estamos de acuerdo y no encuentro casi nada. No sé en qué estamos de acuerdo, que las elecciones son las que deben definir las cosas. Pero igual era importante escucharlo, creo yo. Y sería importante que esté en el debate de la forma que sea. ¿Ah? ¿Quién pasa? Mira, yo la verdad, mi bola aún no está, digamos, nadie se quiere arriesgar. Muchas gracias por estar acá. No te olvides que hoy día se define si Keiko Fujimori queda o no queda en el proceso. Nos estamos saltando olímpicamente. No, pero lo peor es que deciden y ella todavía tiene el recurso extraordinario. O sea que esto podría irse hasta no sé cuándo. Por eso este debate, necesitamos un debate para refundar inclusive este tema de carácter electoral. Yo creo que las elecciones deben tener un año por lo menos de antelación para hacer las cosas. Muchas gracias a José Chevasco y a Hugo Guerra por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa, en unos minutos estará con nosotros. ¿Quién va a estar con nosotros? ¿A quién tenemos en el debate? Va a estar Richard Vázquez Salazar, alcalde del distrito de Belén, y que vienen en representación de los alcaldes provinciales y distritales de la región Loreto, que están hartos del abandono. Va a estar el Marco Arana, el candidato a la vicepresidenta por el Frente Amplio. Eso va a estar bueno. Y vamos a tener un debate como estamos haciendo todos los días. Va a estar Jorge Villacorta de Peruanos por el Cambio, Alfredo Lozada de la Alianza Popular y Luis Galarreta de Fuerza Popular. Eso va a estar sabroso. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos.